Si estás buscando plantas que soporten bien el sol, no te pierdas el siguiente listado. Son perfectas para zonas muy soleadas. En el número 1 tenemos al aster. Si tienes un pequeño rincón o un área en tu jardín que se quedó vacío y buscas una planta perenne con una bonita floración otoñal, no dudes en hacerte con una planta de aster. Es muy parecida a la margarita, pero con los pétalos mucho más delgados y de colores tan asombrosos como el azul o el blanco. Tiene un ritmo de crecimiento bastante rápido, así que si tienes prisa para llenar esos lugares vacíos en tu jardín, no lo dudes. Cuidados. La ubicación tiene que ser en el exterior. El suelo tiene que estar bien drenado, estar suelto y ser fértil. El riego tiene que ser frecuente. Durante el verano se aconseja regar 3 a 4 veces por semana y el resto del año 1 o 2 veces cada 6 días. El abonado se puede hacer en primavera y durante toda la temporada de floración, con abonos orgánicos como el estiércol. Época de plantación, a comienzo de la primavera. También se puede hacer en verano si no está en flor. Poda. Se quitan los tallos secos, enfermos o débiles hacia finales del otoño y hay que cortar las puntas en primavera. La multiplicación es por semilla en primavera y por división de mata cada 3 o 4 años en primavera-verano. Es una planta que soporta los -6 grados. En el número 2 tenemos al bambú. Es una planta de larga duración que tiene su origen en China. Pertenece a la familia de las gramíneas y puede medir hasta 25 metros, siempre y cuando se encuentre en las mejores condiciones, por supuesto. En lugares con suficiente humedad, esta planta tiene preferencia por la luz del sol directa. La raíz del bambú toma la forma de un rizoma y del cual surgen los tallos. Estos se encuentran constituidos por unos nudos y entrenudos que son bastante marcados. También hay plantas que pueden medir incluso menos de 1 metro de altura y los tallos pueden tener hasta medio centímetro de diámetro. Y después tenemos los gigantes que tienen una medida de 25 metros de altura y unos 30 centímetros de diámetro aproximadamente, o sea que son enormes. Sin embargo, son algo inusuales, siendo los más común es que lleguen a medir entre 1 y 10 metros de alto. Cuidados del bambú. El suelo tiene que ser bastante suelto y tener la capacidad de retener bastante bien el agua. Debe estar preparado y a la vez rico, con un excelente drenaje. Tener mucha materia orgánica y aparte tenemos que regar con mucha frecuencia y con abundante agua. La etapa de floración del bambú ocurre después de 80 años. Obviamente muy difícil de ver, ¿no? Ahora esto sí, la planta después de la floración se muere. El abono es algo que no tenemos que olvidar, ya que es de gran ayuda para que nuevos brotes puedan nacer y a su vez para la expansión de la planta. Así que el abono ideal para el bambú es la materia orgánica, ya que por ser un rizoma, la gran cantidad de nutrientes que tiene un abono químico puede causar daños de gravedad en la planta. Por otro lado, las plagas que atacan con mayor frecuencia a esta planta son el pulgón, la roya, la araña roja y el oidio. La multiplicación del bambú puede ser de agrupación o por fracción vegetativa, a partir de cortes de cañas. Las varas tienen que tener menos de 3 años de edad. En el número 3 tenemos a las canas. Son plantas perennes, robustas y de porte erecto, con origen en un rizoma tuberoso. Sus tallos no están muy ramificados, pero son grandes y aparecen a partir de hojas grandes y envainadas. Sus flores son típicamente rojas o amarillas, que ofrecen nuevos racimos de flores habitualmente asimétricos.
En jardinería su cultivo está muy extendido, debido a la gran belleza de sus hojas y flores. Podemos encontrar cana índica con una gran variedad de flores, fruto de los numerosos cruces e hibridaciones que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Sus flores son muy llamativas. El cáliz de la flor muestra 3 sépalos morados o verdes y su corola 3 pétalos de muy diversos colores. Una vez fecundada, las flores se convierten en unas cápsulas espinosas o verrugosas, que cuando llegan a su época de maduración se abren solas para liberar las semillas. Estas semillas también se utilizan para realizar todo tipo de bisutería, como collares, pulseras, rosarios. Es una planta ornamental con grandes aplicaciones fuera del jardín, ya que la mayor parte de la planta es comestible. Por ejemplo, en Colombia se utiliza para extraer almidón utilizado en la fabricación de bizcochos y otros dulces. El nombre común de esta planta también puede ser caña de las Indias, caña de coro, caña de cuentas, achira, lengua de dragón. Pertenece a la familia de las canáceas y su origen es de Centroamérica. Florece en primavera hasta otoño. La ubicación es en sol y también a semisombra. El riego tiene que ser frecuente en verano y el abono debe ser cada 15 días. En el número 4 tenemos a las dalias. Estas son plantas tuberosas, muy versátiles, cuyas flores pueden llegar a robar el protagonismo en nuestro jardín. Tienen razones de sobra para estar consideradas como las mejores flores de corte y del jardín. Si elegimos la opción de cultivar nuestras dalias en macetas o cualquier tipo de contenedor, se puede hacer con éxito, siempre que los contenedores sean lo suficientemente grandes. Eso va a depender de la variedad de dalia que elijamos, porque hay dalias enanas que pueden cultivarse en macetas de menor tamaño. Pero si elegimos las variedades incluidas en otros grupos, tendremos que elegir macetas grandes para crear una fantástica exhibición de flores sin mantenimiento. Son plantas vivaces de flor que pertenecen a la misma familia de las margaritas. Se suele incluir en el grupo de plantas bulbosas que florecen en verano, pero en realidad son plantas que tienen gruesas raíces tuberosas reunidas en haces alrededor del cuello de la planta. El origen de las dalias se encuentra en México y es su flor nacional. Estas dalias originales tenían flores sencillas y con corola compuesta, solo de 8 lígulas. Cuidados. Las dalias prosperan en un suelo ligero, fértil y bien drenado. Si las plantamos en el jardín y este es pesado o arcilloso, tendremos que agregar materia orgánica y plantarlas en camas elevadas. A las dalias no les gusta el calor extremo, por lo que hay que evitar los puntos calientes como los muros al sur o al oeste. Para que la planta pueda soportar todo ese exuberante follaje y esas tremendas flores, se requiere de una buena cantidad de riego y abono regular durante los meses más cálidos, especialmente si las dalias crecen en contenedores. Por eso conviene fertilizar un poco cada 3 o 4 semanas hasta principios del otoño, evitando siempre los fertilizantes altos en nitrógeno como los que se suelen utilizar para el césped. El abono para tomates es un tónico perfecto para las dalias, ya que es rico en los nutrientes que las plantas necesitan para producir frutas y flores. Hay que vigilar bien a las babosas y los caracoles porque arrasan con nuestras plantas. En tutorado, es aconsejable proporcionar a las dalias un punto de apoyo, especialmente si nuestro jardín está ligeramente expuesto. Los bastones de bambú y el cordel de jardín son un apoyo más que adecuado durante la temporada de crecimiento y pronto quedarán ocultos por el desarrollo del follaje. Cualquier precaución es poca con tal de evitar que el viento dañe nuestras dalias cuando alcancen la altura máxima y florezcan. En el número 5 tenemos a las echeverrías. Estas forman parte del mundo de las suculentas y es una de las más usadas en decoración. Originaria de América, con hojas carnosas y con un crecimiento en forma de roseta. Las echeverrias son un género de plantas crasas que conforman las familias Crassulaceae.
Hay aproximadamente 400 especies distintas y distribuidas por el continente americano y originarias la mayoría de México. Sus hojas, como buenas crasas, se caracterizan por almacenar agua y nutrientes. La echevería suele ser de vegetación resistente y con cuidados que no van más allá de lo básico. Y con básico nos estamos refiriendo a una gran iluminación, a unos riegos periódicos y a una poda de mantenimiento. Cuidados. Son plantas para exterior, aunque pueden ubicarse en el interior, por lo que pueden ubicarlas en el jardín, en la terraza o en un balcón. En la actualidad se usan para cubrir zonas complejas con poca tierra, como por ejemplo las rocallas. Temperatura. Lo ideal es que en las épocas de primavera y verano la temperatura no sobrepase los 27 grados centígrados. En invierno estas pueden descender hasta los 15 grados centígrados sin que tu echevería sufra, y aunque pueda resistir temperaturas bajo cero, lo aconsejable es que la resguardes en el interior de la casa. La humedad, lo mejor es que esté entre el 40 y el 50%. El riego. Lo más recomendable es que la riegues solo cuando la superficie de la tierra esté completamente seca, pues es una planta que no tolera los encharcamientos. Una forma habitual de regar, dado que la echeverría crece en forma muy compacta, ocupando todo el espacio de la maceta, sería efectuar riegos por inmersión. Es decir, sumergir la maceta algunos minutos en agua para que la tierra consiga absorber lo que necesita. El trasplante, cada cierto tiempo o según hayan crecido las raíces. Los trasplantes es ideal hacerlos cuando llegue la primavera. Sustrato. Si está en maceta, usa sustratos arenosos o, en su defecto, tierra de cultivo universal mezclada con perlita. Y si está en el jardín, lo mejor es cultivarlas en tierras que drenen bien el riego y el agua de lluvia. Es capaz de sobrevivir en tierras más o menos pobres, pero lo que nunca tolera es el encharcamiento. Así que lo ideal es usar una mezcla de arena y mantillo de hojas. En el número 6 tenemos a la yerbera. Esta planta, procedente del continente africano, pertenece a la familia de las Astareaceae y cuenta con más de 150 variedades. Su valor ornamental le ha convertido en una de las especies más solicitadas por floristas y diseñadores, convirtiéndose en una de las principales demandas de flor de corte. Una de las principales características de la planta es su raíz, de la que se desprenden rizomas que pueden llegar a medir más de 1 metro de profundidad. Increíble. Además, sus hojas son grandes y densas. Del mismo modo, sus tallos son alargados y de un color verde intenso. En cuanto a sus flores, pueden llegar a medir más de 18 centímetros. Toman una amplia variedad de colores, desde cálidos como el rojo o el naranja hasta tonos más fríos como el morado e incluso el blanco. Su larga época de floración abarca desde principios de primavera hasta otoño. De hecho, sus flores pueden durar varias semanas, de ahí que sea tan valorada como flor ornamental. Cuidados. Luz y temperatura. La yerbera prefiere zonas iluminadas, aunque prefiere los lugares ventilados. Aguanta bien las altas temperaturas, sin embargo, es mejor protegerla de las heladas. Riego y humedad. Prefiere los ambientes húmedos al igual que el suelo. Se recomienda sobre todo que tenga un riego constante, que no abundante, durante su época de floración. Evita en la medida de lo posible provocar encharcamientos tanto en la parte donde se encuentra la planta como en la maceta. Trasplante y suelo. Esta planta necesita de suelos ligeros y ricos en materia orgánica, debido a la facilidad con la que pueden producirse sus raíces. Es mejor que el suelo no esté demasiado compacto para facilitar el drenaje. Se recomienda trasplantarla en primavera. Abono. Durante su crecimiento y floración es bueno abonarla con abono líquido diluido en agua durante 15 días aproximadamente.
Utilizar abonos ricos en potasio y fósforo favorecen la floración. Poda. Esta planta no requiere de poda, tan solo una limpieza de partes secas y en mal estado. Para realizar estos cortes, asegúrate de utilizar herramientas de poda previamente desinfectadas, ya que es una planta propensa a sufrir ataques de hongos. Te invito a suscribirte a mi canal. Si te gusta el video, regálame un like y comparte el video. Me estás ayudando un montón y así puedo seguir haciendo más videos como este. Y en el número 7 tenemos a la madreselva. Las flores de la madreselva son las favoritas de abejas y mariposas, así como de colibrís y abejorros. Es una de las plantas trepadoras con flores que más polución es capaz de absorber. Tiene propiedades medicinales como diuréticas y es refrescante y tiene un olor embriagador. Sus flores se recolectan en plena floración y se dejan secar para aprovechar todos sus beneficios. La madreselva es un arbusto trepador de ramas flexibles y largas. Los ejemplares jóvenes no lignificados, es decir, que aún no han pasado a ser leñosos, tienden a ser algo pelosos. Las trompetas de sus flores de colores claros tienen forma tubular con pétalos y bilabios abiertos. Se reproduce mejor por esquejes, porque su germinación es lenta. Pueden plantarse mediante acodo en otoño, introduciendo una parte de la rama de la misma planta bajo tierra durante un par de semanas. Cuando haya enraizado, ha de trasplantarse a un lugar definitivo. La madreselva necesita suelo fértil, orgánico, rico y húmedo y muy bien drenado. En verano bastará con regarla 2 veces a la semana. Y si no recibe suficiente sol, las hojas de la madreselva serán anormalmente grandes, con largos tramos de tallos entre sí, además que no florecerá. 8. Hibisco o rosa china. El hibisco es una planta tropical originaria de China, de la familia Malvaceae. Florece todo el año en las zonas de clima cálido y en la zona fría podemos disfrutar de su flor desde mediados del verano hasta principios del otoño. Sus hojas son ovaladas, ligeramente dentadas y con un tono verde oscuro brillante. Sus flores son largas, con forma de trompeta, con 5 pétalos y largos estambres. Sus colores van desde el blanco, rosa, rojo y morado. Es un arbusto de hoja perenne que puede alcanzar los 5 metros si lo plantamos en el suelo. Y si lo hacemos en una maceta alcanzará los 2 metros. ¿Sabías que la flor del hibisco es comestible? Sí, se utiliza como infusión y tiene propiedades medicinales que ayudan a las funciones digestivas y es antioxidante. Cuidados. Debes colocarla en un lugar con mucha luz, en el que tenga sol desde la primera hora de la mañana. El riego debe ser regular, intentando que la tierra esté siempre húmeda, evitando el encharcamiento. El suelo debe ser fértil y estar bien drenado, y la temperatura ideal es entre 14 y 18. El abono es fundamental para el crecimiento y la floración, y es uno de los cuidados del hibisco que hemos a tener en cuenta porque la planta consume mucha energía para florear. Entonces es una razón de peso para que contemplemos aplicarle una dosis regular de abono desde el comienzo de la primavera. Espero que te estén gustando todas estas plantas, todavía nos quedan 2 más. En el puesto número 9 tenemos a la lobelia. La lobelia es una especie con flor que destaca por sus usos decorativos en jardines, terrazas, rocallas o ventanas. Las tonalidades que presentan sus pétalos la hacen perfecta para llenar de vida y color un espacio que a priori puede ser soso o aburrido. Es de origen sudafricano. Es un género de plantas que abarca más de 400 especies diferentes. Crece formando arbustos, aunque también se puede plantar en maceta. Es una planta de porte pequeño, puede llegar a alcanzar unos 30 centímetros de altura. Tiene forma de bola, de ahí que suele cultivarse en grandes recipientes. Es anual,
o dicho de otro modo, crece, florece y muere en un mismo año. Sin embargo, en climas cálidos puede comportarse como una especie perenne. Si hay algo que llame la atención de esta planta es su floración. Florece en primavera y sus flores pueden durar hasta finales del otoño. Sus pétalos presentan una tonalidad azul que llena de vida y serenidad cualquier rincón. Hay variedades creadas que pueden desarrollar flores de color blanco, rosas o violetas. Las flores suelen reunirse en racimos terminales y bracteados. La profusión de sus flores es algo destacable para aumentar el valor ornamental del jardín donde la estamos sembrando. Esto hace que a veces no sepamos bien distinguir el follaje, ya que queda oculto por sus flores. Cuidados. Necesitará riegos frecuentes y con esto debe tener sumamente cuidado, pues únicamente hay que regarla por debajo, nunca por encima ni en la flor, pues podrías estropearla. No encharques la planta. El riego debe ser abundante en verano, sobre todo si la has plantado en maceta. No dejes que el sustrato se seque de todo y ten en cuenta que necesitan un buen drenaje. En cuanto a la humedad ambiental, debes saber que un ambiente demasiado seco puede producir la aparición de la araña roja. Debe abonarse cada 15 días aproximadamente en verano, así se favorece la floración. Este abono debe ser turba y rico en nutrientes. Se multiplica por semilla y debes plantarla al finales del invierno. Para su cultivo se necesita un suelo húmedo y un sustrato rico en nutrientes. Y en el número 10, como último, tenemos a la viola, pero no menos importante. La viola es una planta herbácea anual perteneciente a la familia Violacea. Posee tallos que cubren los suelos, hojas radiales y pecíolos que varían entre cortos y largos. Sus flores tienen apariencia de corazón con pétalos ovalados y bordes denticulados o llanos. Se hallan en lindos colores como el morado, niveo, amarillo, púrpura y azul. Brotan entre el otoño y el invierno, cuando la mayoría de los jardines se encuentran abandonados de flores. Es popularmente conocida como pensamiento o trinitaria. ¿Vos cómo la conocés en tu país? Déjamelo en los comentarios. Existen dos tipos de viola que desde el punto de vista estético resultan muy llamativas. La wittronkiana, espero haberlo dicho bien, y la cornuta. Ambas tienen un aspecto suspendido con flores abundantes y duraderas que son comestibles. Suelen agregarse a ensaladas como condimento. Yo nunca las probé, pero podríamos probarlas algún día, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Ustedes la comieron? La viola es de gran valor ornamental. Sin embargo, es importante resaltar que durará poco cuando hay escasez de luz. Si la tienen adentro, los aires acondicionados y las calefacciones no la van a favorecer, por lo que es importante tener mucho cuidado con este detalle. Cuidado de la viola. El riego debe ser moderado, evitando siempre los charcos. Si cuenta con cubres macetas, este debe retirarse inmediatamente después del riego, para que no haya una acumulación de líquidos que pueden dañar sus raíces. El drenaje se puede mejorar colocando rocas y arena en la tierra. El abonado puede efectuarse cada 15 días utilizando un humus ideado para arbustos florales. En caso de plantarse en el suelo, puede incorporarse un compost con una concentración de sustrato del 30%. Es importante que haya presencia de materia orgánica y humus de lombriz para que obtenga los nutrientes requeridos para su sano crecimiento. Tanto las plagas como las enfermedades tienen poca incidencia en la viola. La oruga y los pulgones pueden atacarla, pero se controlan con fumigaciones sistemáticas. Cuando se la descuida puede verse afectada por Tielabiopsis, Cercospora o Alternaria. El podado de la viola no presenta ninguna dificultad. Se basa principalmente en retirar las ramas secas como medida para estimular la aparición de flores nuevas.
La siembra de la viola se realiza a partir de semilla, preferiblemente finalizando el mes de agosto. Se pondrá en un espacio protegido con sustrato fresco, procurando un ambiente no mayor a 18 grados centígrados. Requiere de un suelo con pH 6 y un fertilizante suave. Cuando la planta desarrolle los primeros 6 lóbulos, debe ser el mínimo posible durante los primeros 21 días de cultivo. Y estas son las 10 plantas que podés tener en el sol. Recordá que si vivís en un lugar donde hay viento o donde hay humedad o sequez, lo mejor es que consigas la posibilidad de hablar con un vivero donde ellos te van a saber indicar qué plantas son adecuadas para la zona donde vives. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que me regales un like, que lo compartas con todos los amigos que tengas que amen las plantas así como vos y yo. Y nos estamos viendo en un nuevo video. Chau, chau.